Buenos días, mi nombre es Felipe Rodríguez, soy estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de los Andes y estoy con Mr. William Gómez, coordinador académico del Colegio Cumbres Bogotá. Mr. William, cuéntanos un poquito cuál es su función en el colegio. Bueno, Felipe, el trabajo que yo hago acá es ver los procesos académicos tanto con profesores y con estudiantes para pues alcanzar primero los estándares de calidad que nos propone el Ministerio de Educación y de trasfondo está toda la propuesta formativa de nuestros colegios, ¿sí? Que hay que darle mucha fuerza a lo académico, pero también a la formación integral, o sea, buscamos que todo sea transversal. Entonces mi trabajo es ver que eso se esté llevando a cabo y buscar las mejores herramientas para implementar el mejor proceso formativo. Cuéntanos un poquito qué es el Colegio Cumbres Bogotá, a qué red pertenece. El Colegio Cumbres pertenece a una red de colegios que es la red de colegios del Regnum Christi. Somos más de 180 colegios en el mundo, estamos presentes pues en muchos países y su formación se enmarca en unos ideales que son propios de la comunidad del Regnum Christi. Propiamente pues son ideales que tienen que ver con la Iglesia Católica, pero lo que promovemos, como ya lo dije ahorita, es la formación integral, ¿sí? Buscamos abarcar todas las dimensiones de la persona y poder hacer una formación que lleve a los muchachos y a las niñas siempre a más, a ser mejor. Ok. Mr. Nosotros estamos teniendo una iniciativa actualmente en educación en un marco de construcción de paz. Entonces se la vamos a presentar y usted nos cuenta qué piensa de ella. Perfecto. Entonces, nuestra iniciativa se busca mejorar y cerrar un poco esa brecha educativa que hay en el país, ¿no? Entonces nosotros buscamos implementar sistemas de audio y video en colegios de alta calidad de las capitales y llevar esa señal vía banda ancha a colegios en zonas rurales dispersas donde la educación es de baja educación, de bajo nivel. ¿Sí? ¿Qué considera usted de esta idea? Pues a mí me parece una muy buena iniciativa en el sentido de que el acceso a la educación en las zonas rurales y especialmente donde hay poca presencia del Estado es bien difícil, ¿sí? Y tenemos entonces una población que carece de la formación y la educación que se debería tener. Me parece una iniciativa personal, primero de parte de ustedes y los gestores del proyecto, y una iniciativa social bastante importante, bastante agradable y creo que le haría mucho bien al país, especialmente como lo nombraste, en este momento de la construcción de la paz, porque soy un fiel convencido de que la construcción de la paz depende de los niveles de educación de las personas. A más educación, y más que educación creería yo que formación, a más formación, mejores habilidades sociales podemos tener y por tanto de convivencia. Ok, listo. Entonces vamos a hacer una serie de preguntas para ver usted qué podamos mejorar o adicionar a nuestra iniciativa. Perfecto. Entonces, ¿considera usted el conflicto armado un factor del bajo alcance de la educación en Colombia? Sí, definitivamente, digamos que los grupos al margen de la ley, por ejemplo en las zonas rurales, tienen control sobre esas zonas y a eso se le suma la poca presencia del Estado, ¿sí? Y eso no es desconocimiento para nadie que las regiones de la periferia tienen escasa presencia del Estado. Eso permite que entonces la educación, tal y como se da por ejemplo en las principales ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, ¿sí? No tenga los mismos niveles que debería tener, precisamente por eso. Yo considero que la presencia de esos grupos armados, la violencia que allí se desarrolla, limita la educación de los colombianos como tal. Y si nos damos cuenta, mucha de nuestra población, aunque digamos que demográficamente veamos que en las ciudades hay mucha gente, en la periferia también hay demasiada gente. Y ese conflicto armado hace que la educación en la periferia baje. Ahora, si eso lo trasladamos a las principales ciudades, ¿qué podemos encontrar? Que gran parte del presupuesto nacional, de todo lo que se recoge de impuestos, podríamos decir, gran parte de ese presupuesto nacional se destina a la guerra. Si no se destinara a la guerra, se podría implementar mejor en lo que tiene que ver de educación y salud, que son dos factores que van de la mano.
Si nosotros vamos y vemos en la periferia, por ejemplo, La Guajira está teniendo no solamente problemas de acceso a la educación, sino también problemas de salud. Y en un momento determinado lo más importante deja de ser la educación para convertirse en lo más importante la salud. Son dos factores que van de la mano. Entonces considero que el conflicto armado sí hace que la educación baje, primero por el presupuesto que se destina para ella, y segundo por la escasa presencia del Estado en la periferia, en las zonas rurales. Ok, listo. Bueno, ¿qué otros factores considera usted relevantes para que la educación en Colombia sea tan desigual? Bueno, indudablemente ya hablamos de uno que está correlacionado con la educación, que es el tema del factor salud, ¿sí? Si no hay un adecuado sistema de salud, especialmente para las personas que tienen limitaciones para el acceso a la educación, aunque el gobierno tiene propuestas muy interesantes de educación gratuita, pero si eso no se relaciona con un adecuado sistema de nutrición, por ejemplo, no vamos a tener una buena educación. Unos niños que en la periferia con frecuencia están llamémoslo así, con escasa asesoría en la nutrición, su desarrollo neurológico y su desarrollo físico en general no es el adecuado para enfrentar pues la educación como tal, y por eso tenemos esa diferencia de educación entre la periferia y la ciudad. Otro factor que influye necesariamente es el tema de la división socioeconómica. O sea, no podemos ser ajenos a la situación de Colombia y de muchos lugares en el mundo, de que el acceso a la educación depende de la cantidad de dinero que hay en los bolsillos de las personas. O sea, a mayor estrato socioeconómico, mayor posibilidad de accesar a la educación y a una educación de calidad, ¿sí? Luego tenemos también mucha población que no tiene la capacidad económica para acceder a muy buenas universidades y tiene que irse a las universidades públicas, que en Colombia son pocas. Y aunque es muy buena la educación pública, por ejemplo la Universidad Nacional, pues se presentan, ponle tú, 7.000, 8.000 jóvenes en cada convocatoria para unos espacios o unos ingresos de 500, 600, a lo mucho 1.000 espacios para la educación. Entonces, claro, es muy poca oferta académica para la gran demanda que hay. Yo considero que el nivel socioeconómico afecta bastante. No debería ser, pero indudablemente, reiteramos quizá de donde ha salido esta propuesta que tiene que ver con la paz, su contrario, que sería la guerra, afecta bastante en tanto que los recursos del Estado se están destinando mucho para la guerra. Si no fuera así, reitero que ya lo vimos en la introducción de esta entrevista, si no fuera así, considero que ese presupuesto podría garantizar una mejor educación. A eso le sumamos también intereses políticos que hay detrás de la educación. Hace poco, no sé si recuerdas, tuvimos una gran problemática con un tema de unas cartillas, de educación sexual y un montón de cosas. Bueno, aparte de si está bien o está mal, que no es el punto acá, sí vemos que de trasfondo mucha de la gente que mueve los hilos de estos factores, como es la salud, como es la educación, ¿sí? Como es la cultura, como es el arte, de trasfondo hay intereses políticos y económicos que dañan las buenas ideas que se puedan gestar. O sea, lastimosamente, y hay que decirlo así, la corrupción es un mal que aqueja a toda la sociedad y se puede ver directamente implicado en la educación. Ok, listo. ¿Cuál es su opinión respecto a la siguiente afirmación? Uno de los factores que ha generado tanta violencia en Colombia ha sido la deficiencia del sistema educativo. Sí, o sea, como está planteada la afirmación, uno de los factores, no es el único, evidentemente, pero reitero, la falta más que de educación, diría yo que de formación. A lo que me refiero con formación es que abarquemos todas las dimensiones de la persona: dimensión social, dimensión afectiva, dimensión cognitiva, dimensión emocional. Si abarcamos todas esas dimensiones podemos garantizar paz. Pero por ejemplo, si yo solo abarco la dimensión cognitiva y no la dimensión emocional, es muy fácil entrar en conflicto, ¿sí? Porque si entramos los dos, por ejemplo, en diferencia de ideas y no sabemos manejar nuestras emociones, fácilmente terminamos dándonos golpes, como hemos visto. Acabamos de tener el plebiscito por el sí y el no.
vivimos la confrontación entre los que iban por el sí y por el no, que no era una confrontación de respeto, sino una confrontación de violencia, o sea, de decirle a los otros, no, es que usted es un bruto, usted no sé qué, usted no quiere la paz. Sí, intolerancia que va a una escasa formación en lo emocional. Y a eso sumémosle habilidades sociales, ¿sí? Entonces, si no se forma en eso, la gente no puede convivir, porque inevitablemente en este mundo, en una ciudad, en la casa, en el colegio, donde sea, estamos en convivencia con otras personas. Y tenemos que tener las habilidades sociales, que va de la mano con lo que tú decías ahorita, tolerancia. O sea, tenemos que tolerar las ideas y las perspectivas del otro, todo enmarcado dentro del respeto, ¿sí? O sea, tienes derecho a pensar diferente y podemos entrar a discutir sin entrar en conflicto. Entonces considero que los índices bajos de educación, y más que de educación es de formación integral, contribuyen a que se generen escenarios de violencia. Eso definitivamente lo creo así y lo vemos todos los días en las noticias, y el mejor ejemplo es la confrontación entre el sí y el no en el plebiscito por la paz. Okay. ¿Está usted de acuerdo con la siguiente afirmación? La educación es un aspecto muy importante para conseguir una paz duradera. Sí, y reitero nuevamente que no solo educación, sino formación. Y en eso, digamos que nuestra perspectiva como colegio tiene tres fundamentos, ¿sí? Uno es la formación, el otro es la educación y el otro es la enseñanza, ¿sí? La enseñanza tiene que ver con el ámbito cognitivo, o sea, enseñar conocimientos, enseñar teorías, llamémoslo así, adquirir teoría a partir de la investigación, a partir de las clases, a partir de la explicación, ¿sí? Eso es la enseñanza. Luego viene la educación, que es el forjar hábitos, hábitos tanto intelectuales como hábitos morales, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿A qué nos lleva? A la capacidad que pueden adquirir las personas para reaccionar en ciertas situaciones. Por ejemplo, la tolerancia es un hábito moral, ¿sí? Si nosotros la logramos trabajar y la trabajamos desde los colegios, desde la familia, cuando llegamos a un espacio de confrontación de ideas, confrontación responsable y respetuosa, una persona que es tolerante lo puede manejar, pero si eso no lo hemos hecho en el colegio, no lo hemos hecho en la familia, es muy difícil. No se puede esperar nada. Y el tercer aspecto es la formación, que es lo que abarca ya el ámbito propio de la persona, de sus deseos, de sus aspiraciones, quizás su relación con Dios o con el Ser Supremo que él crea, el que sea. Bueno, en fin, son tres aspectos que deben ir muy de la mano, ¿sí? Que van más o menos, llamémoslo así, de lo exterior a lo interior. Vamos desde los conocimientos físicos, materiales, científicos, pasamos a los hábitos intelectuales, o sea, la manera como yo conozco los hábitos morales, la manera como me relaciono con las otras personas, y luego la formación que tiene que ver con mi propio interior, con mi propio, llamemos así, una relación de mi ser con mi propio ser, y si hay otro ser pues superior, si lo consigo o no. Pues tiene que ser todos los aspectos de la mano. Si uno de ellos falla, considero que es ya un punto de partida para desencadenar en problemas sociales, problemas económicos, problemas políticos y por supuesto la violencia. Listo. Ok. Actualmente el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación está implementando el proyecto Kioscos Video Digital, el cual consiste en instalar kioscos de internet y servicios digitales en zonas rurales dispersas. ¿Considera usted esto un posible complemento de nuestra iniciativa? Sí, pues la idea que ustedes tienen es poder instalar las cámaras en colegios que tienen un alto nivel de formación y de educación y llevarlos a las zonas rurales a través de banda ancha, ¿no? Sí. Es eso. Pues indudablemente esto ayuda, porque permite acercar la tecnología que ustedes necesitan para el proyecto que van a implementar. Y pues hay que aprovechar esas herramientas que propone, por ejemplo, el Estado, que esto viene directamente del Ministerio, y se puede usar en favor de eso que veníamos hablando a lo largo de la entrevista, y es de la formación integral. Y pues se puede, en la idea de no tener clases pregrabadas, sino poder tener un horario de clase y poder que los muchachos asistan y puedan tener una clase pues virtual, pero de alguna manera en tiempo real. Eso es muy interesante porque también permite de alguna manera que el estudiante interactúe con el profesor y no solamente que sea información, 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 sino que hay espacio para interactuar, para preguntar, para salir de dudas y todo ello.
Entonces, claro, estas herramientas y esto que está implementando el gobierno sirven mucho y ojalá ustedes se pudiesen enterar de todo cómo está funcionando y cuál es la idea de todo ello para ver de qué manera se usa más efectivo en el proyecto que ustedes tienen. Pero pues indudablemente sirve y la iniciativa que ustedes tienen va muy de la mano con esto, pero más allá, porque estamos buscando lugares o ustedes están buscando lugares en donde se imparta una educación de calidad o de alta calidad y que pueda llegar a esas zonas rurales que por su topografía, por su situación social, por su situación política no pueden tener acceso a esa educación. Entonces definitivamente sí sirve y es una gran herramienta que tienen que tener ahí de la mano. Ok, listo. Mister, ¿conoce usted alguna iniciativa similar? No, o sea, conozco este tema de Vive Digital del gobierno, no sé la verdad cómo funciona ni cómo se está implementando, sí he visto en algunos lados, incluso pueblos cercanos, Tocancipá, Chancipá, Sopó, que hay espacios en donde tienen esos kioscos de Vive Digital. No sé si tienen programas educativos o solamente es acceso a la tecnología, acceso a internet, a redes. No sé si hay un plan pedagógico o un plan educativo, la verdad desconozco. Sería muy bueno ver cuál es la intención, si solamente es acercar la gente a la tecnología y a la información, o si hay una perspectiva pedagógica como la que ustedes están buscando implementar, que me parece más interesante la segunda que la primera. La primera puede estar en función, o sea, el acceso a la tecnología, a las redes, a la información puede estar en función de un plan de formación y de un plan pedagógico, que es la idea que ustedes tienen. Listo. Ok. Después de haber recibido la información de nuestra idea, ¿la considera útil? Por supuesto, o sea, cuando empezamos la entrevista dijimos que las zonas rurales tienen un escaso acceso a una educación de calidad. Ya dijimos que por factores sociales, por factores topográficos, si lo queremos llamar así, y definitivamente por la escasa presencia del Estado en las zonas rurales, ¿sí? Entonces esta iniciativa es muy interesante, me parece que es muy buena de poderse ejecutar, porque reitero, estos kioscos digitales permiten el acceso a la información, pero no sé si tengan una propuesta pedagógica como la que ustedes están intentando hacer, que es poder tener las clases dentro de un horario, en un tiempo real, con una interacción con la persona que está dando la clase, y que no solamente es clase, sino que también lo que dijimos ahorita, involucra la formación, la educación y la enseñanza. Yo considero que es una iniciativa muy interesante, muy buena y que le convendría mucho al país, especialmente porque las zonas rurales son una zona muy dejada, muy olvidada por el gobierno. Listo. ¿Qué problemas o limitaciones puede usted evidenciar en esta iniciativa? Las limitaciones son las del acceso a la tecnología. Porque si bien en los colegios que ustedes están buscando, por ejemplo como el Colegio Cumbres, tenemos acceso al internet y a la posibilidad de transmitir vía banda ancha, hay que ver si en las zonas rurales hay esa posibilidad. Sí. Donde están los kioscos digitales es probable, hay que ver la calidad del internet, porque en esas zonas alejadas pues siempre se va a encontrar dificultades, siempre lo va a haber. Si lo vivimos aquí en el contexto, ¿sí? Que a veces organizamos una clase online y de repente no funciona, el internet ese día se cayó, bueno, en fin, sí. Hay que tener pendiente esas variables que podrían suceder, que es que ese día el internet no funcione, que ese día el computador se dañó, y entonces se tiene un grupo de estudiantes en un salón esperando una clase que no se va a dar, entonces ¿cuál es el plan B? ¿Cuál va a ser la estrategia? O sea, hay que pensar en que se depende mucho de la tecnología, y la tecnología nos puede fallar en cualquier momento, entonces hay que ver cuál es el plan B. ¿Sí? Okay. Pienso que sería la principal dificultad. Segundo, indudablemente el acceder a esas zonas y el que haya alguien vigilando y viendo cómo se está llevando a cabo el proceso, ¿sí? Reitero que son zonas de difícil acceso, zonas que a veces no sé qué zonas hayan pensado ustedes, pero la mayoría de nuestras zonas rurales son zonas de difícil acceso, los caminos no son los más adecuados, entonces todas esas variables hay que tenerlas en cuenta. Pero pues indudable hay que empezar con un plan piloto, a ver qué tal se desarrolla, a partir de ahí identificar las fortalezas y debilidades y poder solucionarlo para hacerlo mejor. Listo. ¿Cuál es la principal fortaleza que le dio la idea?
La principal fortaleza que veo es que son formación y educación en tiempo real. Entonces eso de alguna manera compromete a los estudiantes que van a recibir las clases en las zonas rurales y en la periferia con un estar. Y eso también de alguna manera compromete al profesor que está dando la clase, porque si yo estoy dando la clase, por ejemplo, y sé que en una vereda llamemos así, en una vereda de Tocancipá o en una vereda de Nemocón, bueno, son las zonas cercanas que yo conozco, no sé dónde tienen ideas ustedes de hacerlo. Sé que hay un grupo de estudiantes que también está asistiendo a mi clase de manera virtual, los puedo incluir y se sienten incluidos, lo que no sucede con un video. Sí, un video es impersonal, mientras que en la transmisión de una clase en tiempo real es más personal y los puedo incluir. O sea que usted como profesor privado, que su principal labor es darle un trabajo, o sea, por eso así, impartirle su conocimiento a estudiantes del Colegio Cumbres. Si un estudiante de una vereda tiene una pregunta, ¿usted pararía la clase para...? Sí, por supuesto. O sea, eso debe quedar claro dentro de su proyecto. Si es solamente que ellos escuchen la clase, que no me parecería interesante, sino que participen de la clase también. Entonces hay que tener bien clara la tecnología dentro del salón para poder interactuar con ellos y la tecnología ya para que ellos interactúen con el profesor. Yo la verdad no le veo ningún problema y esa sería la fortaleza del proyecto como tal, que lo diferenciaría de un video formativo. Perfectamente podemos grabar la clase, tú la llevas y la reproduces allá, pero no hay interacción, no hay comunicación. La idea es que la pueda ver, que las personas que están allá, que de alguna manera podría creer que se sienten olvidadas, sientan que se les está teniendo en cuenta. Que aunque estén en la distancia, estoy preocupado, me interesa, escucho la pregunta y busco solucionársela. Ok. Haciendo usted parte de la, por decirlo así, de la coordinación académica del Colegio Cumbres, ¿apoyaría usted esta idea? Bueno, como parte de la coordinación tendríamos que verlo porque somos todo un equipo de trabajo, un equipo directivo. Yo, por mi parte, no le vería ningún problema porque es una iniciativa muy noble, es una iniciativa social que generaría un muy buen impacto en la sociedad, en Colombia, en los jóvenes y en los niños de nuestro país. O sea, está bien. Y yo creo que en esas iniciativas que tienden al bien, nosotros no pondríamos ninguna dificultad. Sin embargo, pues habría que verlo en equipo porque pues no tomo decisiones solo, sino que tomamos decisiones como equipo. Pero reitero, en tanto que es bueno y que busca el bien, yo creo que no habría ninguna dificultad. Ok, bueno, muchísimas gracias. De nada, con todo gusto. Que tengas una buena tarde y que todo vaya muy bien y ojalá el proyecto vaya adelante. Muchísimas gracias.